Hola compañeros de la EPO 273. Este es un creepypasta titulado, Un mal maestro. ¿Alguna vez has tenido un profesor que desearías golpear con todas tus fuerzas? ¿Has sentido la impotencia de que un maestro alguna vez abuse de su poder y llegue incluso a burlarse de ti? Bueno, esas cosas son las más comunes en las escuelas, sobre todo en un nivel de escuela medio superior donde los alumnos dependen de aprobar todas sus materias. Por lo tanto siempre hay uno o varios maestros de este tipo. En fin, digo todo esto porque este tipo de abusos no suelen suceder por parte de los alumnos, excepto en algunos casos, como lo que pasó hace algunos años en la preparatoria EPO 273. Hace algunos meses alumnos cometieron un error que tuvo consecuencias fatales. Todo lo sucedido fue censurado y solo pocos conocen lo sucedido. Tal es el caso de una alumna llamada Daniela que contó todo. Según su testimonio, así estuvieron los hechos. Un grupo de jóvenes estaban cursando el segundo grado y a escasos 3 meses de terminar y seguir en el último año hubo algo que los detuvo. Una profesora llamada Yolot que llevaba trabajando 5 años en esa escuela. Tal era su reputación que se había ganado apodos como la verdugo o la imposible, debido a su carácter estricto y nada tratable, por lo que era la maestra que más alumnos reprobaba. Y por alguna extraña razón, todos los alumnos que reprobó se fueron del pueblo o se fueron a lugares apartados. Los rumores dicen que quizá los hacía sentir tan mal que no podían volver a pisar la preparatoria. En fin, estos alumnos lograron aprobar todas las asignaturas excepto la de la profesora Yolot. Y por más que lo intentaron nunca lograron subir ni un poco su calificación. Estuvieron intentando por todos los medios, pero ni la directora ni las orientadoras pudieron hacer entrar a la maestra en razón, por lo cual los alumnos estaban frustrados. Sus días en la preparatoria estaban contados, y además se irían sin nada. Todo por una profesora amargada. Así que debido a la situación tan desesperada, un alumno perdió la paciencia, a tal grado que reunió a 4 de sus compañeros y los convenció de que si no iban a poder cambiar su calificación, al menos esa profesora amargada recibiría lo que se merece. Este joven llamado Rodrigo ya había planeado todo. Iban a seguirlo hasta su casa el último día de clases. Iban a esperar a que llegara la noche y entonces entrarían. La golpearían hasta dejarla inconsciente y le robarían algunas cosas que tuviera en su casa. Quizá debido a la desesperación o el enojo que sentían los 4 jóvenes accedieron a llevar a cabo este plan, que hasta ese momento parecía perfecto, y contaban que quizá con eso Yolot cambiaría su forma de ser, y si no era así, al menos lograrían desquitarse. La tarde de un lunes en el mes de diciembre fue la fecha en la que ocurrió ese incidente, que al día de hoy no han podido resolver. Los jóvenes llevaron el plan justamente como habían dicho. Siguieron a la profesora y esperaron a que cayera la noche. Lo que les pareció extraño era que desde que llegó a su casa, no volvió a salir ni una sola vez, y nadie más llegaba, ni su esposo, o un amigo o familiar. No conocía nada de su vida personal, pero era una mujer que pasaba los 30 años y asumían que tenía una familia. En fin, dejando eso de lado se abrieron paso hasta la puerta de su casa. Abrir la puerta no fue problema. Rodrigo se aseguró de que una de las compañeras que iban tuviera conocimientos de este tipo. No era cerrajero, pero bien sabía abrir una puerta. Al entrar trataron de hacer el menor ruido posible y se aseguraron de que Yolot no los escuchara. Revisaron y se dieron cuenta de que Yolot no estaba por ninguna parte. Si ella estaba en la casa, la planta baja no era ese lugar. Todo estaba apagado, incluso los relojes estaban detenidos. Era como si en esa casa no hubiera suministro de luz. Les parecía más extraño eso que el hecho de que no había movimiento en la casa. Pero ya en ese punto nada los distraía de su objetivo, de saciar su sed de venganza contra esa mujer, así que continuaron. Era una casa común y corriente. No tenía nada de especial, y por lo tanto nada que pudieran robar. Uno de ellos descubrió una puerta que conducía al sótano y decidieron dividirse. También Nancy y Rodrigo irían al piso de arriba, y Luis y Sandra al sótano. La mayoría de ellos querían ir arriba, porque probablemente era donde Yolot se encontraba. Ellos subían lentamente, sin hacer el menor ruido posible, porque sabían qué es lo que pasaría si Yolot los encontraba antes de tiempo. En el piso de arriba había 2 habitaciones que se conectaban por un pasillo largo. Los 3 compañeros avanzaron y entraron en una de las habitaciones solo para encontrar cuartos literalmente vacíos. Justo cuando estaban analizando eso, algo hizo que les recorriera un escalofrío desde los pies a la cabeza. Era el sonido de alguien subiendo las escaleras muy rápidamente todos. En ese momento se escondieron y esperaron a que lo que tuviera que pasar pasara. Ya no había vuelta atrás. Si Yolot venía a descubrirlos por haberlos escuchado,
este era el fin. De alguna u otra manera, cuando los pasos se escuchaban más y más, el suspenso incrementaba al mismo tiempo que la adrenalina. Pero de pronto se escuchó un golpe fuerte en el piso. Quien sea que haya venido había caído al piso de una manera inusual. Poco tiempo después salieron, Olo para encontrarse con Luis completamente tendido en el piso. Se acercaron para ayudarle pero se dieron cuenta de que estaba muy lastimado, como si hubiera peleado con alguien. Lo primero que pensaron era lo más lógico. Yolot los descubrió y ahora Sandra estaba en el sótano, probablemente siendo golpeada por Yolot o tal vez algo, pero entre las dos compañeras sacaron a Luis de la casa. Rodrigo se dio cuenta de que no tenía mucho tiempo así que dejó a una compañera junto con Luis inconsciente, y se fue con la otra joven directo a el sótano. Dispuestos a rescatar a su compañera y dispuestos a lo que sea, comenzaron a bajar escaleras que parecían no tener final, debido a que tenían más de 3 minutos bajando. El miedo comenzó a abrumarlos pero tenían que ir por su compañera, no había otra opción. Finalmente llegaron a una puerta que tenía grabados algunos símbolos que jamás habían visto antes. Entraron y solo tras dar un paso o dos, se mantuvieron estáticos, contemplando la escena, más horripilante que jamás habían visto. Ese lugar, que era demasiado grande para tan solo ser un sótano, formaba parte de la más temible pesadilla que ninguno de ellos habría imaginado. Eso parecía el mismo infierno. En las paredes había extremidades humanas colgadas como si fueran una clase de trofeo. Incluso había cabezas humanas colgadas, como si se tratara de carne de res. Había camillas por todas partes, con montones de cuerpos muertos, y algunos que todavía se movían y se quejaban de dolor. Era simplemente horripilante. Tan pronto reaccionaron, trataron de huir, pero para su sorpresa la puerta por la que habían llegado había desaparecido, y en su lugar estaba una pared con más de estas atrocidades. Al ver esto, sintieron un pánico tan profundo que les hizo perder la cordura. Corrieron intentando buscar una salida de este lugar. Mientras corrían, Rodrigo se dio cuenta de que su compañera se encontraba en una camilla metálica cubierta y amordazada y se detuvo para ayudarla. La otra joven siguió corriendo. Su miedo era demasiado como para detenerse, y además a lo lejos divisó lo que parecía ser una puerta. No se detuvo. Incluso tropezaba con los cadáveres y se levantaba rápidamente. En un momento volteó y miró como su compañero quería quitarle las correas a su compañera, cuando de las sombras vio como se asomaba una sombra detrás de ellos. La joven intentó gritarle a su compañero pero antes de que pudiera hacerlo, esa figura lo arrastró a las sombras. Solamente se podían escuchar los gritos de él mientras esa figura lo arrastraba por ese pasillo. Finalmente llegó a la puerta. De un empujón la abrió y salió corriendo. Ella dice que corrió por más de 30 minutos sin pararlas. Cuando logró salir, se encontró con una casa como la anterior, solo que esta vez había personas viviendo ahí las cuales se sorprendieron mucho. Un señor se abalanzó sobre esta joven, pensando que se había metido a robar. Entre llanto y súplicas la joven le explicó todo lo que había sucedido, pero cuando le mostraron el sótano, vio que era un sótano común y corriente. No había tales escaleras largas y mucho menos el cuarto que descubría. Llamaron a la policía y se dieron cuenta de que este joven era uno de los del grupo que se hallaba desaparecido hace ya 3 años, por lo cual fue rápidamente interrogado. Él les contó la historia pero nadie le creyó, por el simple hecho de que la profesora Yolot se había mudado 2 meses antes de la fecha en la que los jóvenes desaparecieron, y descubrieron de que en el expediente de ese profesor no había nada antes de trabajar en esa escuela. Los jóvenes que lograron salir, negaron haber estado presentes en ese suceso. Hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con los 2 jóvenes que se quedaron atrapados dentro de la casa. El joven recibió tratamiento psiquiátrico. Algunos rumores dicen que los 2 jóvenes fueron secuestrados por Yolot. Otros dicen que los asesinó y que sus cuerpos están enterrados en alguna parte del pueblo. Sea como sea, creo que jamás lo sabremos. Bueno, esto fue todo. Los integrantes del equipo son Sandra, Luis, Rodrigo, Yasmín, Daniela, Nancy. Hasta la próxima.